Sonido 1, 2, 3. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol, nos manda su mensaje de amor. Dios está aquí, y él se goza en la alabanza de su pueblo, pues sé que nos está hablando y transformando hoy por medio de su espíritu de amor. Dios está aquí. El Señor ha resucitado de entre los muertos, como lo había dicho. Alegrémonos y regocijémonos todos, porque reina para siempre. Aleluya. Y ofrecemos esta Eucaristía por el alma de Aurora Meléndez, al cumplir un mes de fallecida, intención de sus hijos, hermanas, sobrinos, nueras y demás familiares. Y por el alma de Graciela Díaz de Pinzón, al cumplir 6 meses de fallecida, hoy en el día de su natalicio, intención de sus hijos Rafael y Cecilia y su nuera Ana Cecilia y demás familiares. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte,
reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que por medio del bautismo haces crecer a tu iglesia, dándole siempre nuevos hijos, concede a cuantos han renacido en la fuente bautismal vivir siempre de acuerdo con la fe que profesaron. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, Pedro, acompañado de los 11 apóstoles, se presentó ante la multitud y les habló así: A todos vosotros, habitantes de Judea, y cuantos os encontráis en Jerusalén, tengo algo que anunciaros. Escuchad con atención mis palabras. Os anuncio a Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante vosotros cuando por medio de él os mostró su poder con los prodigios y milagros que ya conocéis. Vosotros lo entregasteis y le quitasteis la vida clavándolo en la cruz por mano de paganos, siguiendo sin saberlo un plan trazado por Dios que todo lo prevé. Por eso Dios lo resucitó poniendo fin al suplicio de la muerte. Imposible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues aludiendo a él dice David: Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se goza mi lengua, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permitidme que os hable con franqueza acerca del patriarca David. Él murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había prometido con juramento que a uno de su linaje lo pondría sobre su trono, habló previendo la resurrección del Mesías, que fue quien no quedó abandonado a la muerte, ni conoció la corrupción en su carne. A Jesús fue a quien Dios resucitó, y de eso todos nosotros somos testigos. Exaltado pues a la derecha de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo derramó sobre nosotros. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me has enseñado el sendero de la vida. Me has enseñado el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me has enseñado el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Me has enseñado el sendero de la vida. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Me has enseñado el sendero de la vida. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Las mujeres salieron a toda prisa del sepulcro, llenas de temor y de gran alegría, y se fueron corriendo a anunciar a los discípulos de Jesús lo que habían visto. Pero de pronto Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron y postradas ante él le abrazaron los pies. Entonces les dijo Jesús: no tengáis miedo. Id a avisar a mis hermanos que vayan a Galilea, allá me verán. Mientras iban de camino las mujeres, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y contaron a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos se reunieron con los ancianos del Sanedrín y se pusieron de acuerdo para dar a los soldados una buena suma de dinero
junto con esta orden: decid que mientras vosotros estabais dormidos, fueron los discípulos de Jesús y robaron el cadáver. Y si llega esto a oídos del gobernador, nosotros lo aplacaremos para que no tengáis ningún problema. Ellos recibieron el dinero y cumplieron las instrucciones dadas. Así se divulgó esta versión entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, felices Pascuas de Resurrección, porque estamos en esto que llamamos la octava de Pascua, este domingo de 8 días. Comenzamos desde ayer y empezamos a meditar sobre este hermoso misterio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cada evangelista nos va regalando una experiencia de Dios profunda. Recordamos el sábado anterior en la vigilia pascual a San Marcos, que nos decía que en el sepulcro hay un joven vestido de blanco. Nos está diciendo Marcos que la vida pasando de este mundo a la otra vida, a la vida de los muertos, como se diría acá, allá es la vida de los vivos, y bien vivos, y la vida es eterna, la vida es siempre joven, no está sometida a las leyes de esta naturaleza, o como dice hoy el Salmo 16 o el 15 entre paréntesis, o como nos dice hoy también, aludiendo a las mismas palabras, San Pedro, utilizando este mismo salmo, es que allá en el país de la vida no encontraré la corrupción, porque no dejarás a tu siervo conocer la corrupción, no lo dejarás en el mundo de la muerte. Y entonces ya de esto desde antiguo ya se intuía. Dios no puede permitir que sus hijos, sus enamorados, como dice en uno de los libros, que a tus enamorados los deje en el sepulcro, en la muerte. Eso no puede ser. Ya se intuía desde aquellas épocas. Les invito a leer ese Salmo 16, entre paréntesis el número 15, donde se habla de estas cosas. Y dice Pedro que esto lo dijo el rey David escribiendo el Salmo, pero esto no le sucedió a David, lo dice hoy Pedro, le sucedió a Jesús, que es hijo de David. Él no conoció la corrupción del sepulcro y no permaneció en el mundo de los muertos. Y eso es lo que nosotros proclamamos, porque nuestra versión cristiana, nuestra versión de la resurrección, no de reencarnación u otras formas, que son invenciones humanas como una especie de respuestas negativas todas. Siempre hay algo por allá muy, muy oscuro, esas respuestas humanas. La única que tiene una respuesta positiva por todos lados, una respuesta alegre y esperanzadora, es la respuesta del Evangelio. Jesucristo ha salido del sepulcro y no conoce la corrupción, no conoce la muerte, no conoce ese mundo. Y esa es la alegría, queridos hermanos, que nosotros proclamamos todo el tiempo. Nos reunimos todos los días y a todas horas en la iglesia, especialmente para celebrar la Eucaristía, y en la Eucaristía, cuando ya está consagrado el pan y vino, decimos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Estamos esperando al Mesías. Ojo, porque por ahí está circulando un video desde hace 2 días, donde ya apareció el Mesías de los judíos, uno de la tribu de no sé dónde por allá. Entonces empezó a circular y todo el mundo le besa las manos, le hace reverencias y una cantidad de cosas a un señor que aparece por ahí en un video. Cuidado, queridos hermanos, porque ya como lo explicó San Pablo, yo soy judío y oro por mis hermanos. El Mesías ya llegó y ellos no lo reconocen aún, y ese Mesías es Jesucristo. Él es el único que ha salido de la muerte. A ver si este Señor que se presenta puede hacer lo mismo. Entonces nosotros vamos con toda la seguridad afirmando que el Mesías es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió en una cruz, que me amó y se entregó por mí, como afirma San Pablo, y que salió de entre los muertos, y está vivo y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No podemos olvidar eso, porque eso es parte fundamental de la verdad, como lo proclamó Jesucristo. Soy el Rey de la verdad, dijo Jesús. Y la verdad es
esa. Otras versiones hay que ponerlas en duda, queridos hermanos, porque de todos los que se han proclamado Jesucristo por ahí, que han pasado por este mundo, el más famoso es un ruso, por ahí. Ya Putin dicen que lo metió por allá en la cárcel por evasión de impuestos o alguna cosa de esas. Entonces, pues por allá está. Todos los que se proclamen Jesucristo o el Mesías, ya sabemos quién es. Entonces, con esa seguridad, queridos hermanos, vemos aquí la versión de Mateo. Mateo es un judío, es un hombre que ha vivido hasta los tuétanos, esta versión judía de su vida, y ahora habla a sus hermanos judíos. Recordemos que Mateo era un publicano, uno que cobraba impuestos para Roma y robaba a sus hermanos, pues, y era muy odiado. Pero con Jesucristo ahora ama intensamente a este pueblo y le escribe el Evangelio casi que especialmente para ellos, con sus mismos términos, sus mismos esquemas, sus mismas genealogías y cosas de esas. Pues hoy estamos recibiendo un esquema de un judío que habla del Mesías a los judíos, unas mujeres. A las mujeres, según los relatos judíos, según las leyes judías de aquellas épocas, no se les podía creer, no son dignas de ninguna confianza, no pueden dar testimonio en los juicios y en los tribunales, siempre serán menores de edad, más o menos tomando palabras del derecho de hoy. Pues queridos hermanos, son las mujeres las primeras elegidas por Jesucristo para ir a anunciar la resurrección. Algo tiene Jesús que en los evangelios nos dice que estos oficios lo hacen mejor las mujeres. Recordemos en uno de los evangelios de la pasión de estos días de Semana Santa, la versión de San Marcos, la que leímos precisamente el domingo de Ramos. Vayan a la casa de fulano y sigan a un hombre que lleva un cántaro de agua. El cántaro es una vasija de barro de relativo pequeño tamaño y es el cántaro que solamente pueden llevar las mujeres. Los hombres tenían que cargar el odre. El odre es la piel que se le quita a un cordero grande, a un cordero macho, y se le quita toda la piel y con eso se hace una bolsa y le caben hasta, dicen por ahí los que saben, hasta 200 litros de agua, y lo cargaban eran los hombres. Jesucristo quiere que las cosas se manejen con mayor suavidad, como lo hacen las mujeres. Ese datico del cántaro de agua, ningún hombre llevaba el cántaro. Es una forma de expresar, hay otra forma de hacer las cosas. Y se escoge entonces la parte más tierna. Dios escogió esa parte y por eso las mujeres son las que mejor saben expresar ciertas cosas, y aquí ellas son las que reciben el primer anuncio de Jesucristo mismo, de su resurrección de entre los muertos, y a ella les encarga entonces esa tarea de anunciar ahora sí a los discípulos. El Señor dijo esto y dijo lo otro, vayan a Galilea. Pero también hoy San Mateo nos refiere una cosa que es muy importante también para todos nosotros. No tengan miedo. Y esto es muy importante para los judíos especialmente porque para ellos ver a Dios de frente ya es morir. Pero para ellos la interpretación de esa frase es una cosa terrible. Dios castiga duramente al que lo vea o algo así. Nosotros la interpretamos de otra manera. Ver a Dios es morir, tal cual. El que conoce a Jesucristo tiene que hacer el mismo proceso de Él. Eso que vimos en la última cena ya con el lavatorio de los pies. Todo aquel que siga a Jesucristo y lo llame Señor o lo llame Maestro, tiene que hacer lo mismo que hizo ese Señor o ese Maestro. Aprender esa lección que no querían aprender los discípulos, que Pedro se negó a lavarse los pies y cosas de esas, o a dejarse lavar los pies más bien, porque no quería hacer lo mismo, no entendía esa forma de seguir a Dios. Pues ahora con Jesucristo las cosas son a otro precio, de otra manera, y por eso entonces el que conoce a Dios y ellos lo conocieron, tienen que aprender ese proceso de entregar la vida por los demás, por amor al extremo. No que Dios está castigando y que está haciendo cosas raras y que elimina al que lo vea. De eso no se trata.
Hay que saber interpretar bien estas frases de Jesús, pero en aquellas épocas los que veían a Dios se morían. En la versión fea, pues estas mujeres se asustan, se llenan de terror porque han visto algo totalmente inaudito, han apreciado a Dios, han apreciado su presencia a menos de 1 metro. Nosotros, queridos hermanos, gozaremos de esa misma experiencia. Algún día tendremos de cuerpo presente, ya resucitado, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora lo tenemos a menos de 1 metro también, sacramentado en el pan y vino. Lo recibimos todo, pero de la manera en que este cuerpo, estos ojos, esta mente puede entenderlo. Y eso se llaman los sacramentos. Pero ahí está todo Dios. Cuando tengamos esa presencia absoluta, hermosa, divina, plena, en los términos ya divinos, eso nos va a dar mucho temor. Pues vayámonos preparando, pero como dice Jesús, no tengan miedo. Ustedes van a vivir de la misma manera, porque hay que tener miedo. Y por eso entonces vayan a Galilea y avisen a mis hermanos. Recordemos que la cosa empezó en Galilea, escribe San Mateo. Pues una cosa es tener a Jesús en cuerpo mortal, empezando la cosa en Galilea, allá cuando Pedro tuvo esa pesca milagrosa, maravillosa y otras experiencias. Otra vez hay que empezar todo desde allá, pero ya con Cristo resucitado, no con discípulos temerosos, ignorantes y pelietas, peleando el primer puesto siempre. Ahora van con otra expectativa, hay que ir a conquistar el mundo para Jesucristo. Y eso es lo que entonces está diciendo con esa frase. Hay que llevar esta experiencia a todas las naciones. Y por eso entonces, queridos hermanos, nuestra historia cambia radicalmente con la presencia de Cristo resucitado. Aquí hay una cosa que es interesante también. Para los judíos no es bueno que se hable de la resurrección. ¿Por qué? Porque pues una persona que ya no le tema a la muerte, no le va a temer a los romanos. Y si ya no hay temor a los romanos, aparecerán las revueltas y vendrán los romanos y lo destruirán todo. De hecho pasó así. Entonces, queridos hermanos, los judíos pagan a los soldados con una cosa extraña que escribe aquí Mateo. Digan ustedes, señores soldados, que cuando estaban dormidos los discípulos de Jesús vinieron a llevarse el cadáver. Y como por pregunta por allá San Agustín, en uno de sus escritos muy famoso, que dice, oiga, y si estaban dormidos, ¿cómo supieron que eran los discípulos los que se llevaron el cadáver? Y en segundo lugar, ¿cómo así que un soldado romano se duerme? Eso era terrible en aquellas épocas. Entonces, no coincide por ningún lado. Esta versión que nos presenta Mateo es una gran falsedad que están presentando los judíos precisamente porque no les conviene que se hable de resurrección, tanto en aquella época como también hoy. También hoy no conviene hablar de resurrección, porque si se habla de resurrección, entonces ya se llena el corazón de mucha alegría y mucha esperanza, y como conviene que hoy en día la economía se mueva a punta de cosas raras, cosas malas, y si Dios ha resucitado quiere decir que Él tiene la última palabra y debemos hacer o convertirnos más bien al Señor, a hacer las cosas como las hace Dios, y a más de uno no le conviene, en ninguno de los aspectos. Por eso están destruyendo templos, porque nosotros hablamos de resurrección, del respeto de la vida, del no al aborto, y entonces como proclamamos esas cosas, a más de uno no le conviene. Hablamos de la creación de hombre y mujer, y por eso decimos que el homosexualismo es una condición que el que la padece lastimosamente, pero si comete pecados con eso, también tiene que presentar su cuentica ante Dios, y tampoco les conviene eso. Hace unas semanas el Papa ya dio una afirmación: Dios no puede bendecir el pecado, porque le preguntaron por allá, ¿por qué no puede darle la bendición a las parejas homosexuales? Porque Dios no bendice el pecado. Y eso se ha formado toda clase de cosas. Pues queridos hermanos, nosotros como cristianos que seguimos a Jesucristo, no estamos afirmando que ya somos perfectos, no estamos afirmando que somos los mejores del mundo, de eso no se trata. Somos pecadores,
Ustedes ya saben, hasta los sacerdotes, entre nosotros hay problemas y muchos pecados y muchas cosas, porque seguimos siendo humanos, pero tenemos una esperanza y proclamamos esa esperanza. Y por eso entonces se nos ataca tanto, porque decimos, seguimos a aquel que sí es perfecto, al que salió de la muerte, al que tiene el nombre sobre todo nombre, al que tiene el poder y la gloria por su extrema santidad, porque es capaz de hacer lo que ninguno de nosotros es capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el abismo, dar su vida por amor al extremo. Eso nos queda grande a todo el mundo. Entonces, Él sí tiene el poder de hacer eso y mucho más, y por eso lo seguimos. Y por eso, si Él dice que la vida es sagrada, la vida es sagrada. Que la vida es santa y que hay que ser perfecto como el Padre, pues tenemos todos que hacer ese esfuerzo, como dice San Pablo. Yo anuncio estas cosas porque amo a Jesucristo, pero tengo que también correr porque los otros corren, y si yo no corro, entonces pues me quedo y pierdo lo que estoy predicando. Nos toca lo mismo. Aquí estamos predicando lo que dijo Jesucristo, que también tenemos que aplicarlo, porque no es solamente que el cura predica y no aplica, no. También aplicamos, nos toca correr y estamos haciendo ese esfuerzo y a veces fallamos ciertamente, pero no dejamos de predicar, como dice Pablo, a tiempo y a destiempo estos grandes misterios, porque este mundo necesita recibir estos mensajes, porque esto es para todo el mundo. Nadie se puede echar para atrás, como dice hoy valiente Pedro, valientemente lo dice Pedro a todos en el día de Pentecostés. Tengo un mensajito para darles. A ese al que ustedes crucificaron, Dios lo sacó de entre los muertos para perdonarles todos sus males y pecados. Y eso hizo arrepentir a muchísimos. Dice allá en el texto que más de 3,000 se convirtieron ese día preguntando qué tenemos que hacer. Ese es el resultado de predicar a Jesús, queridos hermanos. Hace conmover los corazones y los lleva al arrepentimiento para que vayan con Jesús. Esa es la tarea que todos debemos hacer sin miedo, a tiempo y a destiempo, y diciendo las cosas claritas como son, aunque de pronto nos vaya mal a los mensajeros. Para eso estamos, para eso Dios nos eligió. Bendito sea su santo nombre. Amén. En este día santísimo en que la potencia del Espíritu nos crea como hombres nuevos a imagen del Señor resucitado y hace de todos nosotros un pueblo santo, elevemos nuestra oración común para que la alegría pascual se extienda por todo el mundo y digamos juntos, por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por la Iglesia de Dios, para que cada día sea más consciente de ser la comunidad pascual generada por Cristo, humillado en la cruz y glorificado en la resurrección, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por todos los bautizados, para que en la aspersión de la sangre y del agua que brota del costado de Cristo, renueven la gracia de su nacimiento en el Espíritu, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por toda la humanidad, para que se extienda por el mundo el alegre anuncio de que en Cristo se han hecho las paces del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con todos sus hermanos, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por nuestras familias, para que en todas las casas se celebre el acontecimiento pascual en sinceridad y verdad, y se comparta el don del Señor con una hospitalidad festiva con los pobres y con los que sufren, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por todos nuestros hermanos difuntos, para que desde ahora sean comensales del reino eterno, mientras esperan la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Padre, que en la resurrección de tu Hijo ahuyentas todos los miedos y haces posible lo que nuestro corazón no se atreve a esperar. Concede a todos los que se llaman cristianos renovarse en el pensamiento y en las obras, con la fe de quien se siente resucitado en el bautismo. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Entre tus manos
mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora Si el el grano de trigo no Te muere, recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Y el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en esta noche en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios, bendito nuestro Dios, bendito nuestro Dios. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones de este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica.
Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar la noche santísima en que la Virgen María reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar la noche santísima de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que hoy te ofrecemos especialmente por aquellos que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz, y oramos especialmente por Aurora Meléndez al cumplir un mes de fallecida, y Graciela Díaz de Pinzón al cumplir 6 meses de fallecida.
A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. A ti clamo, Señor, ven pronto. Escucha mi voz cuando te invoco. Será mi oración como incienso en tu presencia, y mis manos como ofrenda de la tarde. A ti clamo, Señor, ven pronto. Escucha mi voz cuando te invoco. Será mi oración como incienso en tu presencia,
ofrenda de la tarde. Pon en mi boca un centinela que vigile mis palabras. No me dejes caer en la maldad y no permitas que comparta los planes del malvado. Sálvame, Señor, por tu bondad. Sálvame, Señor, por tu bondad. Sálvame, Señor, por tu bondad. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando. Oremos. Te pedimos, Señor, que la gracia del misterio pascual llene totalmente nuestro espíritu, para que quienes hemos entrado en el camino de la salvación seamos dignos de alcanzar todos sus beneficios por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz perpetua. El alma de nuestros hermanos difuntos, en especial la de nuestras hermanas Aurora Meléndez y Graciela Díaz de Pinzón, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Inclinen la cabeza para esta bendición solemne. Que os bendiga Dios Todopoderoso en este día solemne de Pascua y que en su misericordia os guarde de todo pecado. Amén. Y el que os ha redimido por la resurrección de Jesucristo, os enriquezca con el premio de la vida eterna. Amén. Y a vosotros que al terminar los días de la pasión del Señor celebráis con gozo la fiesta de Pascua, os conceda también alegraros con el gozo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.